Bienvenidos a Revolución en Valores, aquí en nuestro nuevo ciclo. Feliz, muy felices aquí todos en el estudio de estar nuevamente en casa, en la señal de Canal Metro. Un ciclo de entrevistas que prometen un espacio especial para conocer a esas personas que generan un gran impacto social. Algunas un poco más desconocidas para vos, para ustedes desde su casa, y otras con gran audiencia, con impacto público, pero entendemos aquí de Revolución en Valores que vamos a generar un espacio para transmitirte todo lo lindo que tienen las personas que vamos a acompañarnos y compartir un rato agradable escuchándolos, escuchando sus historias que pueden inspirarte, que pueden inspirarnos. En ratito nomás escuchamos unas de esas historias en este nuevo ciclo de entrevistas con alma. Por supuesto, toda la actualidad jurídica, política y de nuestro gran querido país que promete. Quédate ahí, después del corte nos vemos con el señor Roberto García Moritán. Gracias. Bienvenidos a nuestro primer bloque aquí de Revolución en Valores, un magazine que sin duda revoluciona. Traemos un ciclo especial en el día de hoy y bueno, nos estará acompañando obviamente como con mucha gente que aquí en nuestro estudio se alegra de este nuevo espacio, entrevistas con alma. Ustedes saben, como abogada, y experimentado y periodista, este programa tiene una marcada impronta jurídica, política y judicial. También consideramos de un tiempo acá que es necesario mostrar a las personas que moldean la realidad de nosotros como ciudadanos desde su lado un poquito más profundo, ¿no? Desde su lado B, desde sus motivaciones, sus espacios más reflexivos que tal vez no surgen tanto en su vida pública. Nos tomamos un cafecito, un té y nos damos el tiempo de conocer, de ir un poco más a fondo en aquellas personas que moldean de algún modo la vida también de nosotros como ciudadanos. Tengo el placer de invitar y de tenerlo aquí conmigo al señor Roberto García Moritán. ¿Cómo le va? Rita, muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, como hablábamos detrás, en off, pude conocer a Roberto, obviamente, como lo conocen todos ustedes, ser una persona pública, pero en un lugar muy especial. Tenemos un amigo muy querido en común, que es nuestra fe, nada más y nada menos que Dios. Él me lo permitió, por eso lo cuento, lo he visto con su preciosa hija, con su actual pareja, en una iglesia, en una parroquia muy conocida, y también pude compartir, sin querer queriendo, la fila de un confesionario, ¿no? Y eso trajo como... Conversación. Trajo conversación y trajo un punto muy interesante, que uno dice, los políticos no revisan, no ven sus errores. Todos sabemos que ya de por sí creer en algo superior denota cierta humildad. Es de algún modo entender que hay alguien... obviamente que me puede guiar, que me puede enseñar y que me da la oportunidad de mejorar. Y un confesionario un poco trae eso, ¿no? Pero denota una cualidad que todos criticamos acerca de los políticos y de la cual yo quiero reflexionar en el día de hoy, más allá de conocer todo lo que está haciendo, que es un montón, que es la humildad. Obviamente para estar en un confesionario tengo que haber podido replantearme algo, tengo que querer ver mis errores, tengo que querer mejorar en mi vida. Así que, Roberto, un placer haberte encontrado nada más y nada menos que en ese espacio, y justamente en los últimos tiempos tu vida fue... si se quiere, o estuvo en escena por distintas cosas vinculadas a tu vida privada, que toda persona pública tiene derecho. ¿Cómo fue, me interesa saber, el rearmar esas partes, el sostener ciertas críticas, qué significa el sostener la exposición, ¿no? Con todo lo que ello implica,
y nuevamente levantar cabeza y estar como te vemos hoy, que por cierto hay mucho movimiento en tu vida laboral. Te diría que parece un contrasentido, pero yo estoy un poco agradecido de haber vivido un coscorrón que me dio la vida. Siento que, como decías muy bien, me reconecté con una parte que me hace mucho más grande. Me conecté con la parte más profunda, más sincera, con mucha mirada hacia adentro. Y me miré al espejo, a los ojos con mucha profundidad, como no lo hacía hace mucho tiempo. Y siento que mi vida mejoró muchísimo desde ese entonces, porque así como conocí lugares oscuros y tristes de mi vida, también hoy que me siento mucho más fuerte y ya estoy, como decías muy bien, en actividad y bien conectado con todo lo que está pasando en la realidad, lo hago con mucho más alegría. Se nota. Hay un momento donde uno da por sentado muchas cosas, ¿no? Sí. Y hasta cree incluso hasta que se lo merece y que el mundo está en deuda con uno. Y en realidad es al revés. Nosotros tenemos que ser agradecidos de la oportunidad de estar vivos, de tener los amigos y la familia que tenemos, las oportunidades que nos da la vida. Y a mí me reconectó con esa parte, la parte más profunda, sensible y más importante de la vida. De otra manera. Así que hoy mido 2,10 metros, mucho más alto, pesos de fuerza 300 kilos más, y me siento mucho más agradecido. Y sí, es verdad, mi vínculo con la iglesia me ayudó mucho, lo tengo que reconocer, sobre todo en los momentos más difíciles, y hoy trato de acompañar con la mayor humildad posible por ese agradecimiento de lo mucho que me sostuvo en los momentos difíciles. Así que, y además tratando de que Ana me acompañe todo lo que pueda y qué sé yo. La vemos correteando a la gordita por ahí por la iglesia en plena misa. Tiene ese momento donde se conecta y después, como tiene 4 años, después... Obvio, en modo lúdico, bueno, como tenga que ser, sí, ¿no sí. es cierto? Lo importante es que sea, que participen. Es muy importante cuando conversábamos con la producción, ¿no? Con todos los que hacemos Revolución en Valores, que está formada por muchos profesionales, hasta jueces, gente que verdaderamente genera impacto social. Las decisiones de ellos, como en su momento fue la tuya, miden y moldean la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero cada cual tiene un valor que lo inspira cuando ocurre algo así, y nosotros queremos transmitir historias como estas, porque a veces se premia siempre no solo la buena conducta, sino los éxitos, pero no se muestra lo que sucede a partir de un error o de, como señalás vos, de determinadas caídas y golpes. ¿Qué le dirías a una persona que atraviesa algo así? Porque tu historia verdaderamente la puede inspirar. La realidad es que si vos vas a lo puntual mío y no para hacer de este programa una conversación que hable... Sí, autorreferencial. No es la idea. Exclusivamente autorreferencial, pero lo mío no fue algo cotidiano o ordinario. Hubo una operación política muy violenta con un ánimo muy específico, que es desprestigiar todo el trabajo que yo venía haciendo. Con lo cual no me imagino esto mismo a cualquier ciudadano. Ahora, así como te decía recién que yo hoy puedo con mucha gratitud encarar la vida con otro entusiasmo, yo creo que también me fortaleció en los propósitos, y tengo bien claro por qué la política no la voy a abandonar nunca. El día siguiente, inmediato al que renuncié al Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad, asumí la presidencia de mi ONG, de Asociar, porque estaba convencido de que esa era mi vocación real. Con el tiempo y a medida que seguía haciendo ese trabajo, porque seguía haciendo política social, fui afirmando mi propósito. Y hoy entiendo, más que nunca, mi razón de ser en esta vida tiene que ver con eso, con recuperar los valores que vos muy bien introdujiste en la editorial con el que arrancaste el programa. Y creo que cuando se habla de valores, el primer valor con el que tenemos que reconectarnos los argentinos como sociedad es con la verdad.
Por alguna razón, nuestros líderes se han acostumbrado a mentirnos, a tratarnos como si no tuviéramos las capacidades para entender la verdad. Y como si no nos interesara. Y yo creo que mucho de lo que está pasando hoy en Argentina tiene que ver con eso. Tiene que ver con un cambio de modelo que, a pesar de muchas contradicciones en sus formas, nos está empezando a decir la verdad y a mucho del sistema le incomoda. Sí. Y eso a mí me entusiasma. El camino hacia la verdad es un camino que me parece que es necesario para recuperar la confianza, para poder corregir los errores, para poder aprender de los errores cometidos. Y eso hace que uno pueda crecer de verdad, puede crecer en todos los sentidos. Y en el término económico, que hoy es el que más nos atraviesa a los argentinos, puede ser una gran oportunidad. Así que muy vinculado a la política, pero no política partidaria, política social, en búsqueda de la verdad y tratando de reconectar con las personas para que a partir de la verdad puedan ellos también hacer una mirada hacia adentro y entender que en ellos también está mucho de las respuestas. No todo el tiempo estar delegándole a un tercero la responsabilidad de todo lo malo que me pasa, sino que podamos tener la capacidad de, a partir de reconocer nuestros errores, poder ir corrigiéndolos y encontrando las potencialidades que nos den una oportunidad de progreso, de trabajo y además de dignidad y de buen ejemplo para la familia. Sí, al parecer son tiempos, Roberto, en donde yo siempre digo, ¿no? Uno lleva el negocio, uno lleva la profesión, uno lleva sus actividades quien uno es. Uno lleva el negocio quien uno es, uno lleva la política quien uno es. Yo creo que hasta los años 90 podíamos engañarnos, la sociedad, y autoengañarnos, tal vez mismo un político o alguien que tuviera algún rol de referencia, entendiendo que de tal hora a tal hora hago esto y mi vida está escindida y se acaba. No, mentira. Lo que vos estás trayendo es algo que, si se quiere, también en tiempos de inteligencia artificial, a pesar de que nos clonan y demás, se ve que la energía que más mueve y que no falla y no puede mentirse por mucho tiempo es la autenticidad, es la verdad. Sí, y que a fin de cuentas las palabras uno las puede manipular, pero los actos son datos, ¿no? Es mucho más importante ir viendo la conducta de una persona a lo largo del tiempo que lo que te dice en algún momento en un reel de una red social, ¿no? Empezar a ver cuál fue su comportamiento a lo largo de la vida, ¿no? Porque de repente salen 2 o 3 operadores políticos que están en televisión con un micrófono a decir cualquier cosa y la gente les cree, no sé bien por qué, ni cuál es su crédito que los hace creíbles, pero desprestigia muchísimos años de una conducta constante y una forma de demostrar con acción concreta que uno es distinto a lo que dicen. ¿Cómo vas a decir que una persona es un... bueno, me voy a meter en temas personales. Pero... No, por favor, pero si me permitís la licencia, prefiero salirme de... Salite nomás, la gente entiende. Para seguir hablando de la idea y no llevarlo al terreno mismo. Por supuesto. Ante todo, es un espacio en donde sabido es que se respetan la vida personal y hasta donde cada uno quiera llegar, metiéndonos un poquito en la arena. Y sobre todo, perdóname, yo creo que me parece que quiero dejar de hablar de mí. Me parece que ahora es momento de hablar de los problemas de la Argentina, de cómo solucionarlos, de cómo lo trabajamos entre todos, cómo lo pensamos con sentido común y además con perspectiva de crecimiento y horizonte. Sí, cuando hablas de vos desde cara al impacto que se puede ejercer en lo común. Esa creo que es lo que el país precisa y es el propósito tuyo, por lo que estamos leyendo. Me voy a ir metiendo un poquito en la arena política, pero... unas palabras de cómo ves la situación económica, porque es tu métier, ¿no? ¿Qué lectura podés hacer de estos últimos acontecimientos, del apoyo, por un lado, de Trump, de Estados Unidos a nuestro actual presidente? ¿Cómo ves este berenjenal? Que es una gran oportunidad para la Argentina, para retroceder un poco en el tiempo. La desconfianza con el gobierno se dio a partir de dos elementos. El primero es que la economía se enfrió, la micro no se activó. Y el segundo es la operación política violenta del sistema para hacerle perder al gobierno la credibilidad. En el primer caso, para ponerlo sobre la mesa y para que la gente entienda, y esto creo que el gobierno lo comunicó muy mal, siempre, después de estar al borde de una hiperinflación,
lo que se hace para frenar esa hiperinflación es enfriar la economía. Hay un estudio que se llama la Tabla Mundial de Hiperinflación, que es de dos economistas muy buenos, uno se llama Hanke y otro se llama Krás, con K y U, y hablan de los 57 casos en el mundo que estuvieron a punto, de países que estuvieron a punto de caer en una hiperinflación y cómo hicieron para revertirlo y reactivar su economía. Sí. En todos los casos necesitaban tres condiciones: apoyo político, estabilidad fiscal y medidas pro sector privado. Y en todos los casos se tardó entre 4 y 5 años para que la economía se reactive. Entonces acá esperábamos que el milagro de bajar la inflación en 2 meses se llevara a la casa de los argentinos en 15 minutos, cuando la realidad empírica, a partir de un montón de datos, porque estos estudios tienen todos los casos de los 20, los 30, los 40, los 50, hasta el 2000, porque termina, creo que el último de Zimbabue el 2007, cuando se termina dolarizando de facto, pero pasa de Alemania del 23, Austria 23, Polonia 24, el caso de Ecuador, de Perú del 90, o sea, realmente son muchísimos casos, son 57, y en todos los casos la situación es la misma. Siempre después de estar al borde de una hiperinflación, tenés varios años de una economía que se enfría, las reformas de las medidas necesarias y después empieza a crecer. Entonces, creo que hubo una crisis de expectativas. La gente creía que esto iba realmente a rebotar en B corta. La historia de todos estos países demuestra que no es así. Y además la operación del sistema entero que se le fue violentamente contra el gobierno para desprestigiarlo. Ahora, yo creo que esto que pasó con Estados Unidos es interesante porque nos eligió como socios. Sí. Nos eligió como socios geopolíticos. Somos nosotros el único país liberal de la región y somos, creo que por primera vez en serio y con ganas de que esto prospere, un objetivo del líder económico mundial para que nosotros salgamos adelante económicamente. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Seguro. Y esto, perdóname, porque también hay mucha gente que desinforma en televisión, no es endeudar más a la Argentina, es cambiar deuda vieja por deuda nueva, que no tiene nada que ver, incluso hasta con mejores condiciones, porque un swap como el que se acordó con Estados Unidos es un acuerdo financiero, es un contrato financiero con muy buena tasa, con lo cual no pueden ser mejores las condiciones con las que cerramos con Estados Unidos. Muy ilustrativo lo que está señalando. Seguro, señora, a usted del otro lado les esté ocurriendo lo mismo. Estamos con Roberto García Moritán. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Una pausa? Espectacular. ¿Una pausa y seguimos? Dale. Quédense ahí, no se vayan, que en minutos más seguimos con más entrevistas en Revolución en Valores. Gracias. Bloque Dialogando, entrevistas con alma. Hoy inaugurando este ciclo de Revolución en Valores, nada más y nada menos que con el señor Roberto García Moritán. ¿Cómo estamos? Impecable. Qué lindo, Roberto. Decíamos antes del corte que nos metemos un poquito en la arena política. Diste algunos datos no menos significativos y hasta cualitativos, si bien marcaste pautas temporales y demás en comparativo con otros países. ¿Qué pasa con la economía? Que en definitiva es lo que tiene tan expectante a la ciudadanía y obviamente es el métier de nuestro presidente, el tuyo. Ahora en concreto y ya puntualizando en específico en la arena política, ¿cómo ves que se están dando las cosas? ¿Cuál es tu mirada de aquí a un año, si es posible? ¿Y cuáles son tus expectativas en medio de todo este mar interesante que es la política? Yo siento que la oposición se está jugando un all-in. ¿Te gusta jugar al póker? Sí. Bueno, sí. Un all-in se le dice cuando uno apuesta lo que le queda de fichas. Generalmente esa estrategia es porque tenés mucho o no tenés nada. En este caso la oposición lo está haciendo porque no tiene nada. Se jugó todo en la elección de septiembre y están desesperados por desestabilizar al gobierno nacional y están haciendo una apuesta fuerte. En octubre se va a hacer una buena elección. Yo creo que el presidente va a hacer más de 30 puntos en la general, con lo cual va a estar por encima de lo que muchos anticipan. Y en la ciudad de Buenos Aires seguramente más de 40 puntos.
y a partir de ahí el camino hacia la Argentina del sentido común, de los valores, del desarrollo económico, de la prosperidad, ese país donde los chicos no se van a vivir afuera, sino apuestan a la Argentina porque saben que tienen futuro y pueden conseguir un buen trabajo, un buen bienestar. Ese lugar donde la familia es el centro de una comunidad, el centro de los valores, como la pyme, y además va a ser un lugar donde nos podemos sentir seguros, ¿no? Va a empezar un camino donde los delincuentes la empiecen a pagar, sean ellos los que estén detrás de la reja y no nosotros, los ciudadanos de bien, donde los chorros que están en el poder se van a ir corriendo porque se les va a ir acabando el negocio. Y me parece que va a arrancar ese país de la gente buena, de la gente que quiere salir adelante a partir del esfuerzo de su trabajo, de los que se quieren educar, de los que quieren progresar. Se va a terminar el negocio de los que quieren empobrecernos, ni brutos. Sí, que hacer política no es para zafar, para enriquecerse, ni mucho menos. ¿A quién le sirve que no entendamos principios básicos como que nada funciona nada funciona si gastás más de lo que te entra? ¿A quién le sirve esa idea? Al ladrón o al que quiere destruir todos los valores de la Argentina. Porque no funciona una pyme, no funciona un hogar y mucho menos un país. Y el país tiene un agravante en este sentido. A ver. Porque cuando vos administrás una pyme, por ejemplo, que es algo privado, es de uno, y uno decide gastar más de lo que le entra y se la pone de sombrero, es un problema de quien lo hizo, porque era de él. Pero cuando vos administrás lo público, que es de todos, tenés que hacerlo con mucha responsabilidad, porque no es tuyo. Es de todo lo que estamos acá, es de las familias argentinas. Entonces, ese valor y ese criterio se distorsionó hace mucho tiempo, haciendo creer que uno era más sensible si gastaba de más. No hay nada más vil que hacerle creer a las personas eso, porque lo que estás haciendo es rifando el capital de las personas, ¿no? Que es el contenido público de todos los argentinos. Así que se viene una Argentina que se va a ir normalizando, por supuesto no existe la magia, los kirchneristas nos quisieron hacer creer que existía, no lo existe. Va a ser un proceso lento, pero va a ser en dirección al país que nos merecemos. Seguro que sí. Tus objetivos, Roberto, en concreto, si querés compartirle a la audiencia cómo te van a ver las próximas elecciones o si ya tenés, obviamente estás en movimiento constante, lo vemos, tenés tu ONG, como bien lo dejabas en claro en el bloque anterior. ¿Cómo es tu mirada? ¿Con qué espacio sentís que compartís puntos en común o que puede haber un espacio mancomunado de diferentes opiniones y de ahí construir algo? Bueno, está buena la pregunta porque estamos justo en elecciones y yo no soy candidato. Vos no aviso sos por las dudas, no lo hago por conveniencia política, lo hago por convicción. Yo creo en esto, yo soy sector privado y ONG, no tengo intención de entrar a lo público de vuelta. Sí, voy a seguir haciendo política y me encantaría ser parte de la estructura nacional a partir del 27. Ahora, mi ambición es solamente que vivamos mejor. No tengo otro fundamento que ese. Lo hago porque creo en lo que hago. Y fíjate que el laburo que hacemos, sobre todo con la sociedad, con la ONG... Sí, contanos un poquito. Es el más incómodo del mundo. Sí, te vimos ahí con el equipo. Porque nos metemos en los barrios más vulnerables de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires a decirle a las familias que pueden vivir mucho mejor. Bueno, de todos modos, el tercer sector le compartimos a la gente, como se dan a llamar las organizaciones no gubernamentales. En verdad, en los últimos años, de algún modo, lo que se estuvo haciendo de Revolución en Valores nació así también y después tuvimos el espacio televisivo, es estar en el espacio que no llegaba el político, pero que no llegaba porque no le daban las manos, que no llegaba por desidia, por desidia. Por falta de amor, por falta de verdad. Entonces, claro que es una tarea que demanda esto, arremangarse. Y no llegamos con asistencialismo, sino con todo lo contrario. Nosotros vamos a los barrios... del bolsillo de uno. Pero definitivamente, porque hacer caridad con la billetera ajena es más fácil. Pero no solamente eso, sino que nosotros íbamos a hacer el trabajo más incómodo, a decirle a las personas que ellos, dentro de sí mismos, tienen la potencialidad para salir adelante. Que ellos, solamente con recuperar la confianza y terminar de entender cuál es su mayor aptitud,
generarle las condiciones para que puedan ser un buen ejemplo para sus familias. Obvio, trabajo que puede ser el más incómodo, Roberto, pero de cara a lo que ocurrió en los últimos 20 años, y ya no es político, es un dato, es lo más necesario, porque se generó una subcultura de no trabajo, de no esfuerzo, de vagancia, obviamente de un desamor absoluto, mucho peor. Y de una indignidad, porque la realidad es que el primer principio humano, social, es ver en el otro una persona digna, esté en la situación que fuere. Y mucho peor, han permitido que avance el narcotráfico, con lo peor del narcotráfico, ¿no? Porque se llevó puesto a una pobreza que tendría que haber salido con facilidad y haber tenido esa hambre que tenemos muchos por ir viviendo el día a día y experimentando y creciendo. Se lo llevó puesto en el lugar más cruel, que es en la autoestima, ¿no? Generar una dependencia a una droga que te termina matando. Y ellos son responsables del avance del narcotráfico en nuestra pobreza. Eso es lo que ha destruido las futuras generaciones si no reaccionamos a tiempo. Ahora, yo soy optimista en relación a eso, porque la realidad es que cuando nosotros vamos con los camiones, no importa cuál sea el barrio, ya sea en Cava o la provincia de Buenos Aires, siempre los primeros que vienen corriendo entusiasmados y tienen ganas de colaborar son los chicos. Con lo cual, si nos ponemos a trabajar... y ahí está la verdad. Lo que vos señalabas, ¿no? Como principio fundamental. Yo escuchaba en un estudio y en un curso lo aprendí, que yo creía que la energía 1 sub 1 que mueve el mundo y que vibracionalmente conecta es el amor, pero en verdad se demostró científicamente que la energía que más alto vibra es la verdad. Sí. Nada más y nada menos. Y esos chicos hablan con la verdad, siempre. Hablan con la verdad. Bueno, Robert, estoy muy, muy contenta. Estamos acá en el estudio muy contentos de que hayas inaugurado este ciclo de entrevistas con alma para compartirle un poquito más de voz a la gente, de esas partes que a veces uno puede imaginar pero que no conocen. Así que gracias, lo mejor en tus espacios y hacer mucho que esta Argentina lo requiere. Gracias. Señoras, señores, nos despedimos por hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales semanalmente, días sábados, y después nos dirá el Dire cuándo y en qué emisiones se repite este super programa que es Revolución en Valores. Gracias. Hasta la próxima.